Hola, en este video vamos a trabajar con una simulación en GeoGebra. La misma consiste en el lanzamiento de dados e ir anotando los valores que se van obteniendo en el mismo. Acá tenemos un deslizador y ese deslizador lo que nos está indicando son la cantidad de lanzamientos que estamos realizando, simulando que son los lanzamientos del dado. Primero comenzamos con 10 lanzamientos y podemos ir aumentando hasta un límite de 1000 lanzamientos en total. En este caso, el GeoGebra es mucho más práctico que si nosotros tuviéramos que hacer este experimento de forma manual, porque tendríamos que realizar lanzamientos entre 10 y 1000, ir anotando los valores y luego ordenarlos en una tabla. Entonces vamos a utilizar el GeoGebra para ir simulando esos lanzamientos, y además el GeoGebra lo que va a hacer es anotar esa lista de números en esta secuencia que ustedes pueden ver acá. Esa secuencia lo que está haciendo es anotar la simulación del lanzamiento de dados, y en este caso hay una lista de 10 números. Esos 10 números son los que se obtienen al lanzar el dado, y como ustedes ven acá dice secuencia porque es una secuencia de números, una lista de números aleatorios, porque no podemos determinar qué número va a salir al lanzar el dado. Y finalmente entre 1 y 6, porque los números que van a salir deben ser entre el 1 y el 6. No puede salir 0 o no podemos obtener un 7 o un número mayor a 6 al lanzar un dado. Por lo tanto, esa secuencia debe ser entre 1 y 6. Entonces, tenemos esa lista. Hasta ahí tenemos 10 números, porque el deslizador está ubicado en 10, pero si nosotros aumentamos, la lista va creciendo. En este caso, hay 62 números en esa lista, entre el 1 y el 6, simulando lo que sería el lanzamiento de dados. Y esto se va a ir aumentando a medida de que nosotros aumentemos los valores del deslizador, que simulan la cantidad de lanzamientos del dado. Ahora a la derecha tenemos una tabla. En esa tabla se muestran 4 columnas. La primera columna muestra los números del dado, que van del 1 al 6. La segunda, la cantidad de veces que salió cada número, que en este caso nosotros lo llamamos frecuencia absoluta. Luego la frecuencia relativa y la frecuencia porcentual. Vamos a ir trabajando con cada una de esas columnas y vamos a ir analizando cómo se obtiene. En el primer caso tenemos la cantidad de veces que salió cada número. Como podemos ver, el número 1 salió 181 veces en la lista de 1000 lanzamientos. Entonces, en esta lista que tenemos acá, en donde hay 1000 números, podemos encontrar 181 unos. Después tenemos 172, 164 3, 146 4, 171 5 y 168 6. En total, al sumar todos estos valores, nos daría un total de 1000, porque serían todos los intentos. Sería el total de intentos, y eso representaría esta primera columna. La columna de frecuencia relativa relaciona la cantidad de veces que salió un número con el total. ¿Cómo se obtiene este número decimal? Dividiendo la cantidad de veces que salió cada número con el total. En este caso
sería 181 dividido 1000 nos da 0,181. En el segundo sería 170 dividido 1000 nos da 0,17. Y así vamos dividiendo con todos los números. Para el caso del 3 sería 164 dividido 1000 nos da 0,164. Y eso lo vamos repitiendo con todos los valores hasta llegar al 6. Entonces, la frecuencia relativa lo que hace es relacionar la cantidad de veces que salió cada número con el total de lanzamientos. Y la última columna lo que muestra es el porcentaje que tuvo cada número de salir en esos 1000 intentos. ¿Cómo se obtiene esta frecuencia porcentual? Multiplicando la frecuencia relativa por 100, es decir, 0,181 por 100 nos da 18,1. Después, para el caso del 2, 0,17 por 100 nos da un 17%. El caso del 3 sería 0,164 por 100 nos da un 16,4%. Y así lo vamos repitiendo con cada uno de los números hasta llegar al 6. Esto representaría todos los porcentajes de los números en el total de intentos. Quiere decir que el 1 tiene un 18,1% de probabilidad de salir en 1000 intentos, el 2 tiene un 17%, el 3 tiene un 16,4%, el 4 tiene un 14,6% y así hasta llegar al número 6. Al final, si nosotros sumamos todos estos porcentajes, vamos a obtener que el resultado de la suma de todos esos porcentajes es igual a 100. Eso sería la frecuencia porcentual. Ahora, si nosotros pensamos en nuestro experimento y pensamos en la posibilidad que tiene cada número de salir, sería de 1 en 6. Cada número tiene una posibilidad de salir en 6, que sería el total de números que tiene el dado. Si ese 1 entre 6 lo pasamos a porcentaje, nos da un 16,6%, que sería el porcentaje ideal o el porcentaje teórico al cual queremos llegar. Pero vemos que los porcentajes se acercan al 16,6, pero no coinciden exactamente. ¿Por qué pasa esto? Porque es un experimento aleatorio y no podemos determinar los números que van a salir y tampoco podemos asegurar que ese porcentaje se va a cumplir en todos los casos. Puede que si volvemos a intentar con 1000 lanzamientos nos acerquemos mucho más a esos valores, como puede ser que pase todo lo contrario y nos alejemos. Entonces, al ser un experimento aleatorio y estar puramente en el azar, lo que va a suceder es que esos porcentajes van a ir cambiando, pero se van a ir acercando a ese porcentaje ideal. Porque si observamos con 10 intentos y recordamos que el porcentaje ideal es de 16,6%, en este caso los porcentajes son de 20, 30 y 10. Se alejan del ideal, que sería 16,6%. Pero si aumentamos, incluso llegamos hasta 1000 intentos, esos porcentajes se acercan un poco más o están en torno a lo que sería el 16,6%. Eso quiere decir que si nosotros aumentamos incluso hasta 10.000 o hasta 100.000 los lanzamientos, podríamos tener una aproximación mucho mejor a lo que sería ese porcentaje del 16,6%. Ahora, para finalizar, vamos a observar un gráfico de barras que relaciona los números del dado con la cantidad de veces que salió cada número. Para el número 1 tenemos 161
Para el número 2 tenemos 175. Para el número 3 tenemos 144. Y así para cada uno de los números. Si nosotros cambiamos el deslizador y dejamos en 10 intentos, que sería la cantidad mínima de lanzamientos, tenemos una variación importante en lo que sería el gráfico o la altura de las barras del gráfico. Podemos observar que el 1 salió 2 veces, el 2 no salió en ninguna vez, o sea, no se registró el 2 en esos 10 intentos, el 3 se registró una vez, el 4 se registró 3 veces, el 5 se registró 2 veces, el 6 se registró 2 veces. En total tenemos 10 intentos. Acá vemos cambios muy abruptos en lo que sería el gráfico. Se pueden observar los cambios de altura, pero a medida de que nosotros vamos aumentando, esos cambios van disminuyendo y los gráficos, en este caso las alturas, se van acercando mucho más. Si nosotros dejamos en 1000 intentos, lo que va a suceder es que los cambios no son muy notorios y hay un gráfico un poco más sostenido. O sea, no hay cambios abruptos, por lo que si nosotros aumentamos incluso más los intentos, vamos más allá del límite que sería 1000, quizás los gráficos, o en este caso las alturas de las barras, sean un poco más similares y no haya tanta diferencia entre ambas. Incluso podríamos llegar a que todas estén prácticamente a la misma altura y en ese caso estaríamos mucho más cerca de nuestro porcentaje ideal, que sería del 16,6%. Así que eso es todo. En esta actividad tratamos de mostrar lo que sería un experimento cotidiano que podemos realizarlo en nuestras casas, pero utilizando el GeoGebra, que para esta situación es mucho más práctico, porque si tenemos que realizar 1000 intentos de forma manual nos llevaría mucho tiempo y luego ordenar todos esos valores en una lista o en una tabla sería poco práctico. Entonces ahí tenemos la utilidad del GeoGebra. Así como este ejemplo, tenemos muchos más en donde podemos aplicar este programa educativo para matemáticas, y es lo que utilizamos en la mayoría de las clases de matemática para poder realizar representaciones gráficas y poder utilizar este soporte tecnológico que hoy en día está al alcance de todos, ya sea en una computadora o en un celular. Así que eso es todo. Muchas gracias por su atención, y esto fue el problema de primer año. Muchas gracias. Buenas tardes.